Número 1. Trirreme griego, el dominador del mar antiguo. La historia naval no estaría completa sin el imponente trirreme griego, una obra maestra de la ingeniería marítima que revolucionó las tácticas de guerra en el mundo antiguo. Este buque, conocido por su maniobrabilidad y velocidad, se convirtió en el buque de guerra más temido de su tiempo, llevando la supremacía naval griega a niveles sin precedentes. Los trirremes estaban diseñados con 3 niveles de remos, de donde deriva su nombre. Aunque aún hay debates sobre si estos remos estaban organizados en filas horizontales o verticales, su disposición permitía una combinación de potencia y agilidad difícil de igualar. Cada remero desempeñaba un papel crucial, lo que convertía a estos barcos en armas perfectamente sincronizadas en las aguas del Mediterráneo. Un aspecto fascinante de los trirremes es la investigación moderna sobre su diseño y funcionamiento. A finales del siglo XX, el historiador naval John Morrison y el arquitecto John Coates lideraron un ambicioso proyecto para reconstruir una réplica a tamaño real llamada Olympias. Este experimento confirmó la viabilidad de la disposición de los remos y demostró que los trirremes podían alcanzar velocidades sorprendentes mientras mantenían una maniobrabilidad excepcional. Estas embarcaciones también estaban equipadas con velas que se usaban principalmente en largas travesías, pero en combate dependían de los remeros para realizar maniobras rápidas y precisas. Los trirremes no solo eran veloces, sino que también contaban con espolones en sus proas, diseñados para perforar los cascos de los barcos enemigos en un choque frontal devastador. La arqueología ha arrojado luz sobre las dimensiones y la organización interna de estos barcos. Excavaciones en el puerto ateniense de El Pireo revelaron detalles sobre cómo los remeros, divididos en niveles llamados tranitas, sigians y talamites, trabajaban en perfecta armonía. Los tranitas, que ocupaban el nivel superior, eran los más experimentados y recibían salarios más altos. El trirreme no solo representaba poder militar, sino también un símbolo de la civilización griega. Durante siglos, estos barcos jugaron un papel fundamental en batallas épicas, como la victoria ateniense en Salamina, que marcó un punto de inflexión en las guerras médicas contra los persas. Esta hazaña confirmó la importancia de la estrategia naval y cimentó el legado de los trirremes en la historia. Número 2. Torres de asedio asirias. Máquinas de dominio bélico. Son un ejemplo magistral de cómo la ingeniería antigua transformó el arte de la guerra. Estas estructuras móviles no solo representaron un avance significativo en las tácticas bélicas, sino que también demostraron la capacidad de las antiguas civilizaciones para superar desafíos arquitectónicos y estratégicos en el campo de batalla. Estas torres comenzaron a usarse en el siglo XI después de Cristo. Por los asirios, quienes dominaban el arte de la guerra con innovaciones impactantes. Construidas principalmente de madera y reforzadas con materiales resistentes, estas torres alcanzaban alturas impresionantes de hasta 24 metros. Eran auténticas fortalezas móviles, equipadas con múltiples niveles que albergaban soldados, arqueros y honderos, cada uno desempeñando un papel crucial en el asedio. El impacto de estas torres se hizo evidente durante el reinado de Assur-Nasirpal II, cuando los asirios comenzaron a emplearlas en asedios a gran escala. Un ejemplo notable fue su uso en el sitio de Memphis, donde los cushitas adoptaron la tecnología de estas torres para sus propias campañas. Sin embargo, el ejemplo más asombroso es la Heliópolis, una torre colosal empleada durante el asedio de Rodas en el 305 a.C., que medía hasta 40 metros de altura y más de 20 de ancho. Esta imponente estructura requería una tripulación de aproximadamente 200 soldados y estaba equipada con catapultas y balistas, lo que le daba un alcance devastador. El diseño de las torres de asedio era tan funcional como innovador. Incorporaban sistemas de piñones y cremalleras que permitían su movimiento a lo largo del campo de batalla. Además, estaban protegidas con pieles de animales y materiales resistentes al fuego, lo que las hacía capaces de soportar los ataques de los defensores. El uso de troneras en las torres permitía a los arqueros disparar sin exponerse al enemigo, mientras que los techos inclinados protegían a los soldados del fuego y los proyectiles. Estos elementos no solo mostraban un alto nivel de ingeniería,
sino también una planificación estratégica que buscaba superar las defensas tradicionales de las ciudades amuralladas. A pesar de sus ventajas, las torres de asedio presentaban desafíos logísticos significativos. Su tamaño y peso requerían desmontaje y transporte especializado, lo que a menudo limitaba su movilidad y uso en terrenos difíciles. Sin embargo, cuando se desplegaban con éxito, alteraban drásticamente el equilibrio de poder en los asedios, permitiendo a los atacantes ganar ventaja sobre los defensores. Número 3. Curragh o Coracle, la joya de los ríos. Es una de las embarcaciones más antiguas e ingeniosas de la humanidad. Originario de Irlanda, este pequeño barco destaca por su simplicidad y funcionalidad, convirtiéndose en un símbolo de la adaptación humana a los entornos acuáticos. A diferencia de los barcos de madera convencionales, el Curragh estaba construido utilizando pieles de animales estiradas sobre un marco ligero de madera. Este diseño, a primera vista rudimentario, ofrecía ventajas significativas: ligereza, flexibilidad y capacidad para navegar en aguas profundas y poco profundas. Históricamente, este tipo de embarcaciones ha sido utilizado tanto en ríos como en mares, destacando su versatilidad y adaptabilidad. Los orígenes del Curragh se remontan a tiempos neolíticos, cuando los primeros colonos llegaron a Irlanda. Inspirados por la necesidad de sobrevivir y explorar, combinaron materiales locales como madera, varas de avellano y piel de animales para crear una embarcación ligera pero resistente. Con el tiempo, la construcción del Curragh evolucionó, incorporando técnicas de cestería cubiertas con piel y, más tarde, lona tratada. El Curragh no solo era práctico, sino que también estaba profundamente arraigado en las tradiciones y leyendas irlandesas. Relatos como el viaje de San Brandán, un monje irlandés que supuestamente cruzó el Atlántico en un Curragh, destaca su importancia en la cultura popular. Escritores medievales como Gerald de Gales documentaron el uso generalizado de estas embarcaciones en las comunidades costeras, subrayando su papel central en la vida cotidiana de los habitantes. A pesar de sus orígenes antiguos, el Curragh continúa navegando en la actualidad. Aunque su construcción ha cambiado, utilizando lona en lugar de piel, sigue siendo popular, especialmente en competiciones de carreras. Esta transición refleja cómo una tradición antigua puede adaptarse y prosperar en un mundo moderno. El diseño del Curragh era tan sencillo como eficiente. Su marco, hecho de madera ligera, permitía a los constructores utilizar materiales locales sin comprometer la durabilidad. Las pieles de animales, tratadas cuidadosamente para resistir el agua, se estiraban sobre el marco y se ataban con precisión. En ocasiones, se aplicaba una capa de resina o alquitrán para mejorar la impermeabilidad. Además, el Curragh era ideal para maniobrar en aguas poco profundas, donde barcos más grandes y pesados no podían aventurarse. Su peso ligero también facilitaba el transporte por tierra, lo que lo convertía en una herramienta indispensable para los pescadores y exploradores. Número 4. La Marquise, pionera del automovilismo. En 1884, cuando los carruajes tirados por caballos todavía dominaban las calles, la Marquise marcó el inicio de una revolución tecnológica. Fabricada por De Dion, Button y Trepardou, esta máquina a vapor es considerada el automóvil funcional más antiguo del mundo. Su diseño, audaz y vanguardista, no solo desafiaba las convenciones de su época, sino que también sentó las bases de la ingeniería automotriz moderna. A diferencia de los vehículos contemporáneos de 3 ruedas, la Marquise adoptó una configuración de 4 ruedas, lo que ofrecía estabilidad y una maniobrabilidad superior. Esta decisión de diseño, aunque sencilla en apariencia, fue un hito en la evolución del transporte terrestre. Además, contaba con un techo de lona que protegía a los ocupantes del clima, algo inusual en los primeros automóviles. Impulsada por un motor a vapor, la Marquise podía alcanzar velocidades de hasta 61 km por hora, una hazaña impresionante para su época. Sin embargo, el motor requería una preparación meticulosa antes de arrancar. El proceso incluía calentar el agua de su caldera durante al menos 30 minutos para generar el vapor necesario. Aunque esto pudiera parecer un inconveniente, también era un ejemplo del compromiso con la innovación tecnológica. El diseño del vehículo incluía detalles que lo hacían destacar entre sus contemporáneos. Su cabina, con espacio para 4 personas,
ofrecía una experiencia de viaje cómoda y protegida. Este enfoque en la comodidad y la funcionalidad adelantó varias décadas las tendencias en la industria automotriz. La Marquise no solo fue un vehículo práctico, sino también un participante activo en la historia del automovilismo. En 1887, compitió en lo que muchos consideran la primera carrera automovilística del mundo, organizada en París. Aunque la competición no tuvo rivales, el evento fue un hito que celebraba el potencial de los vehículos a motor. A lo largo del tiempo, la Marquise ha sido un símbolo perdurable de los inicios del automovilismo. En el siglo XXI, este legendario automóvil ha aparecido en subastas, alcanzando precios récord debido a su importancia histórica. Su legado no solo reside en ser un precursor de los automóviles modernos, sino también en su capacidad para capturar la imaginación de generaciones. Hoy, la Marquise es más que un vehículo, es un testimonio del ingenio humano y la persistencia. Su motor a vapor, aunque rudimentario comparado con las tecnologías actuales, fue una hazaña de ingeniería que marcó el camino hacia el futuro. Incluso después de más de un siglo, el impacto de la Marquise sigue resonando, recordándonos que cada innovación comienza con un paso audaz. Número 5. Carros con guadaña. Armas del caos antiguo. En el campo de batalla de la antigüedad, el carro con guadaña era un espectáculo aterrador. Este vehículo, diseñado por los persas, marcó un intento temprano de integrar armamento directamente en los medios de transporte, creando una máquina de guerra que combinaba velocidad, fuerza y devastación. Adornado con cuchillas letales en sus ruedas, el carro con guadaña tenía un único propósito: desintegrar las formaciones enemigas y sembrar el caos. El diseño del carro con guadaña era tan simple como eficaz. Las hojas de metal, de hasta 3 pies de longitud, se extendían desde los lados de las ruedas, convirtiendo al vehículo en una trampa mortal en movimiento. Durante las guerras greco-persas, los persas emplearon estos carros para enfrentar las densas filas de hoplitas griegos, rompiendo sus formaciones con movimientos rápidos y violentos. Aunque su concepto era innovador, el éxito de los carros con guadaña dependía de las condiciones específicas del terreno y de la habilidad del conductor. En terrenos abiertos y llanos, estos vehículos podían ser devastadores, pero en áreas con obstáculos o terrenos accidentados, su efectividad disminuía drásticamente. Además, requerían un enfoque disciplinado por parte del ejército que los desplegaba, ya que podían causar tanto daño a las tropas aliadas como a los enemigos. La historia nos muestra ejemplos donde los carros con guadaña tuvieron un impacto significativo. En la batalla de Cunaxa en el año 401 a.C., estos carros fueron utilizados por el ejército persa contra los griegos. Sin embargo, los hoplitas demostraron su capacidad para adaptarse, permitiendo que las primeras líneas se dispersaran y reorganizándose rápidamente detrás de los carros, neutralizando su amenaza. A pesar de su poder destructivo inicial, los carros con guadaña tenían limitaciones inherentes. Los soldados bien entrenados podían esquivarlos con relativa facilidad, dejando que el carro continuara su trayectoria sin causar demasiados daños. Además, el costo de construir y mantener estos vehículos, junto con la dificultad de manejarlos de manera efectiva en combate, llevó a su declive en uso. El último uso significativo registrado de los carros con guadaña fue durante la batalla de Sela en el año 47 a.C., donde el general romano Julio César derrotó al ejército de Farnace II del Ponto. En este enfrentamiento, las tácticas romanas demostraron ser superiores, exponiendo las vulnerabilidades de estos carros y marcando el fin de su era. Número 6. Pentacontero. La versatilidad del mar griego. Una de las embarcaciones más representativas del mundo griego antiguo, destacó por su funcionalidad y diseño. Este barco, que data del período arcaico, era una auténtica joya de la ingeniería naval de su tiempo, ofreciendo una combinación única de velocidad, maniobrabilidad y versatilidad. Con su capacidad para operar como buque mercante y de guerra, el pentacontero marcó un antes y un después en la navegación. El nombre pentacontero proviene de su principal característica: 50 remeros distribuidos a lo largo de 2 filas paralelas, con 25 en cada lado. Este diseño proporcionaba una potencia de remos que le permitía alcanzar velocidades considerables,
estimadas en unos 9 nudos. Aunque carecía de cubierta completa, su estructura abierta lo hacía ideal para transportar tropas, carga o participar en combates navales. Los relatos épicos de Homero mencionan barcos similares al pentacontero, destacándolos como vehículos clave en la guerra de Troya. En esos tiempos, estas embarcaciones no solo servían para la guerra, sino también para la piratería y el comercio. Su versatilidad era esencial para las polis griegas, que dependían del mar tanto para su supervivencia económica como para su defensa. El pentacontero no solo era rápido, sino también eficiente en la batalla. Aunque no contaba con un espolón en la proa como los trirremes posteriores, su diseño ágil permitía embestir con precisión y evadir ataques enemigos. Además, podía transportar un número considerable de soldados, lo que lo convertía en una herramienta crucial para las expediciones militares. La construcción del pentacontero requería un nivel significativo de habilidad y conocimientos náuticos. Fabricado con madera resistente, como el cedro y el pino, el barco era ligero pero lo suficientemente robusto para soportar las exigencias del mar. La ausencia de una cubierta completa facilitaba el trabajo de los remeros y permitía un uso eficiente del espacio para la carga. Aunque eventualmente fue reemplazado por diseños más avanzados como los trirremes y birremes, el pentacontero sentó las bases para el desarrollo de las tácticas navales griegas. Su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades lo convirtió en un precursor fundamental en la evolución de los buques de guerra. Las reconstrucciones modernas han confirmado muchas de las características atribuidas al pentacontero. En experimentos realizados con modelos basados en registros antiguos, estas embarcaciones demostraron ser rápidas, estables y capaces de realizar maniobras precisas, incluso en condiciones adversas. Este legado tangible ha inspirado admiración por la ingeniería y la audacia de los antiguos constructores navales. Número 7. Barcos minoicos. Innovación en el mar Egeo. Son un ejemplo fascinante de cómo la civilización de la antigua Creta dominó las rutas marítimas del mar Egeo hace miles de años. Estas embarcaciones no solo representaban una proeza tecnológica, sino que también simbolizaban el poderío comercial y cultural de los minoicos, quienes establecieron una red marítima que conectaba diversas culturas mediterráneas. Lo que hacía únicos a los barcos minoicos era su construcción avanzada. En lugar de depender exclusivamente de la madera como la mayoría de las civilizaciones contemporáneas, los minoicos combinaron materiales naturales de manera innovadora. Utilizaban madera para la estructura principal, pero recubrían los cascos con tela de lino impregnada de resina de pino. Esta técnica ofrecía ventajas significativas. Reducía el peso del barco, mejoraba su velocidad y aumentaba su resistencia al agua. Además, los minoicos incorporaban uniones de mortaja y espiga, una sofisticada técnica de carpintería que aseguraba la solidez de la estructura. Esta característica permitía que los barcos resistieran los rigores de los largos viajes por mar y al mismo tiempo les daba una notable maniobrabilidad. La innovación de los barcos minoicos fue tan avanzada que no se volvería a ver una tecnología comparable hasta muchos siglos después. Los barcos no solo eran funcionales, sino también estéticamente impresionantes. Los minoicos decoraban sus embarcaciones con motivos naturales y colores vivos, reflejando su conexión con el entorno y su alto nivel artístico. Algunos cascos incluso incorporaban polvo metálico, posiblemente para prevenir la acumulación de percebes, lo que demuestra su meticulosa atención tanto a la funcionalidad como a la estética. La importancia de los barcos minoicos no se limitaba al comercio. Estas embarcaciones también desempeñaron un papel crucial en la defensa marítima de Creta, permitiendo a los minoicos mantener el control de las rutas comerciales y proteger su isla de posibles invasores. Aunque no se consideraban barcos de guerra en el sentido tradicional, su velocidad y maniobrabilidad les conferían ventajas estratégicas en caso de conflicto. El proceso de construcción de los barcos minoicos era meticuloso y requería una combinación de habilidad y conocimientos técnicos. Los carpinteros de barcos no solo ensamblaban las estructuras, sino que también aplicaban calor a las zonas dañadas de los cascos recubiertos de lino, una técnica rudimentaria de reparación similar a las prácticas modernas. Los registros históricos y arqueológicos indican que los barcos minoicos eran esenciales para el comercio de bienes como cerámica, textiles y metales preciosos.
Estas embarcaciones conectaban Creta con Egipto, Mesopotamia y otras civilizaciones avanzadas, consolidando su reputación como una potencia marítima. Número 9. Atakebune, fortalezas flotantes del Japón feudal. Fueron los buques de guerra más imponentes del Japón feudal durante los siglos XVI y XVII. Diseñados para reflejar la combinación de fuerza militar e ingeniería naval, estos barcos representaron un hito en la evolución de las tácticas navales japonesas. Su apariencia intimidante y su capacidad para el combate los convirtieron en símbolos de poder y estrategia. Construidos durante el tumultuoso periodo Sengoku, los Atakebune surgieron en un contexto de guerras internas entre señores feudales que buscaban consolidar su dominio. Estas embarcaciones, más similares a fortalezas móviles que a barcos tradicionales, se utilizaban principalmente para asegurar el control de rutas marítimas y defender posiciones costeras clave. Uno de los aspectos más notables de los Atakebune era su revestimiento de hierro. Este blindaje, implementado por el legendario daimyo Oda Nobunaga, convirtió a los Atakebune en los primeros barcos acorazados del mundo. Los tekosen, como se conocían a estas variantes reforzadas, ofrecían una resistencia sin precedentes contra flechas incendiarias y cañones enemigos, lo que les daba una ventaja táctica significativa. El diseño de los Atakebune también era impresionante. Estos barcos estaban equipados con superestructuras reforzadas que permitían transportar una gran cantidad de tropas, además de arqueros y artilleros. Su tamaño y construcción robusta los hacían ideales para enfrentamientos prolongados, donde la capacidad de resistencia era crucial. Además, algunos Atakebune incluían ornamentación dorada y detalles arquitectónicos que simbolizaban el estatus de sus comandantes. El uso estratégico de los Atakebune alcanzó su punto máximo durante el mandato de Toyotomi Hideyoshi, quien los empleó en su ambiciosa invasión de Corea a finales del siglo XV-siglo XVI. Sin embargo, estos barcos enfrentaron desafíos significativos en aguas extranjeras, particularmente contra los Panoxeon, los ágiles buques de guerra coreanos. Los Panoxeon superaron a los Atakebune en maniobrabilidad y potencia de fuego, exponiendo las limitaciones de las fortalezas flotantes japonesas. A pesar de sus defectos estructurales, como la limitada maniobrabilidad y el peso excesivo que dificultaba su uso en combate dinámico, los Atakebune jugaron un papel crucial en varios enfrentamientos navales importantes. Uno de los ejemplos más destacados fue su éxito en el bloqueo de la desembocadura del río Kisu en 1578, una operación que subrayó su eficacia como plataformas defensivas. Número 10. Barcos tortuga coreanos, dragones del mar. Conocidos localmente como Yeobukseon, son una de las embarcaciones más legendarias de la historia naval. Estas naves, que se asemejaban a dragones flotantes, fueron utilizadas por la Armada Joseon para proteger a Corea de invasores extranjeros, particularmente durante las invasiones japonesas de finales del siglo XVI. Su diseño innovador y su impacto en el campo de batalla los convirtieron en un símbolo de defensa y resiliencia. El diseño del barco tortuga es único y fácilmente reconocible. Su cubierta estaba completamente blindada y cubierta con púas de metal para disuadir intentos de abordaje. Estas púas, a menudo ocultas bajo sacos de arroz o esteras, hacían que los intentos de ataque cuerpo a cuerpo fueran extremadamente peligrosos para los enemigos. La cubierta reforzada protegía a los soldados de los proyectiles enemigos, lo que le daba al barco una ventaja significativa en las batallas navales. Uno de los elementos más destacados del barco tortuga era su figura de dragón en la proa. Esta cabeza de dragón no solo servía como elemento decorativo, sino que también tenía una función táctica. Podía expulsar humo tóxico para desorientar a los enemigos. Este detalle añadía un componente psicológico a las batallas, infundiendo miedo en las fuerzas adversarias y reforzando la moral de los marineros coreanos. El barco tortuga estaba armado hasta los dientes. Equipado con múltiples cañones y arcabuces, tenía la capacidad de atacar desde varios ángulos simultáneamente. Esto lo hacía especialmente efectivo en enfrentamientos navales, donde podía atacar mientras mantenía su posición defensiva. Su maniobrabilidad y velocidad también eran notables, permitiéndole responder rápidamente a los movimientos enemigos. El diseño mejorado del barco tortuga
se atribuye al almirante Ji Sun-sin, uno de los líderes militares más reverenciados en la historia coreana. Ji Sun-sin implementó mejoras en las embarcaciones existentes, consolidando su papel como una herramienta esencial durante la Guerra Imjin. Bajo su liderazgo, los barcos Tortuga jugaron un papel crucial en la resistencia coreana contra la poderosa armada japonesa. Uno de los aspectos más discutidos sobre el barco Tortuga es si estaba revestido de metal. Aunque algunos relatos históricos mencionan un blindaje metálico, la falta de evidencia concluyente ha llevado a debates entre historiadores. Sin embargo, incluso sin una cubierta completamente metálica, la construcción de estas embarcaciones seguía siendo revolucionaria. El éxito de los barcos Tortuga se evidenció en varias batallas clave, incluyendo la batalla de Hansando, donde la armada coreana, liderada por Ji Sun-sin, utilizó tácticas innovadoras para derrotar a la superior armada japonesa. Este enfrentamiento subrayó la importancia de estas embarcaciones como un componente vital de la defensa marítima coreana.